¿Me confirma si se ve, no, la presentación? Correcto. Bien. La estructura de la presentación va a ser la siguiente. Es una base legal, luego algunas definiciones, algunos beneficios de este mecanismo, luego los avances que se tiene hasta la fecha. Luego, en las fases del proceso de obra por impuestos, vamos a comentar también las experiencias que vamos teniendo a la fecha. Y luego, finalmente, el rol de preguntas que al auditorio virtual que está conectado en este momento pueden realizar. Bien, la base legal se genera en el mes de mayo del 2008 con la promulgación de la Ley 29.230, denominada Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. A la fecha, lo que tenemos son dos normas que han uniformizado todas las modificaciones, o que han incorporado todas las modificaciones que ha habido a la fecha, y se relacionan principalmente con el Decreto Supremo 294, emitido en diciembre de 2018, en lo cual se promulga el texto único ordenado de la Ley 29.230, ¿no? Es la que está vigente hasta el momento, esta norma. Luego, el Decreto Supremo 295-2018, en la misma fecha, el 16 de diciembre de 2018, fue emitido, y en este caso se aprueba el texto único ordenado del reglamento de la Ley 29.230, ¿no? Indudablemente ha habido varias normas anteriores, pero las cuales han sido absorbidas, han sido reemplazadas, o las únicas vigentes son estas dos que estamos mencionando, ¿no? Las aprobadas con el Decreto Supremo 294 y con el 295 del Ministerio de Economía y Finanzas, que vale la pena decir que es el ente rector en el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Que posteriormente vamos a mencionarlo también. Luego, para este proceso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido una serie de documentos estandarizados que permiten gestionar estas obras bajo el mecanismo, ¿no?, de obras por impuestos. Ahora último, el 28 de mayo, ha salido la resolución territorial 001 de Economía y Finanzas, en la cual aprueban la guía metodológica del mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Es decir, ahora lo ha sistematizado, está ordenado secuencialmente todos los procesos que rigen este mecanismo y que son de fácil aplicación o de difusión, cuya difusión va a permitir de repente que este mecanismo sea más difundido y aplicado por diversos niveles de gobierno, ¿no? Bien, si queremos poner una definición, la modalidad de obras por impuestos es la ejecución de proyectos de inversión pública que permite contar con proyectos ejecutados rápidamente, ¿no?, en la cual la participación directa de la empresa privada que financia estos proyectos con cargo al impuesto a la renta, ¿no?, que sería, que tendría que pagar cada empresa anualmente. Bien, el marco normativo es independiente, es decir, permite agilizar la ejecución de estos proyectos de inversión pública, ¿no?, simplificando muchos procedimientos. También permite a la empresa privada financiar la ejecución de estos proyectos, pero no financia cualquier proyecto, ¿no?, sino son proyectos financiados o priorizados por las entidades públicas, ¿no?, por los diversos niveles de gobierno, ¿no?, gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional, ¿no? El requisito es de que estos proyectos estén inscritos en el sistema de inversión, ¿no?, de inversión pública del Perú, ¿no?, el INVIERTP. Entonces, la definición son, como una aseveración, podríamos decir, que el Estado y la empresa privada, el Estado en sus diversas instancias, ¿no?, y la empresa privada se unen con el objetivo para cerrar las brechas de infraestructura existentes a la fecha. Bien, de la definición dada podemos de repente extender o extraer algunos objetivos, que es impulsar la ejecución de proyectos de inversión, ¿no?, en el marco del Sistema Nacional de Información Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, el Invierte.p. Indudablemente que estos proyectos deben estar en armonía con las políticas y planes del desarrollo nacional, local o regional, y en la cual participa y financia el sector privado, ¿no?, estos proyectos, ¿no?
Ahora, estos proyectos, para poder ser financiados y ejecutados por el sector privado, entonces se requieren convenios de inversión, ¿no? Son convenios que firman los diversos niveles los diversos gobiernos locales, regionales o nacionales con la empresa privada para ejecutar estos proyectos, ¿no? Bueno, el fin fundamental es cerrar brecha de infraestructura y asociado a eso los servicios públicos o los servicios que brindan esta infraestructura, ¿no? Bien, a cambio de la inversión que realiza la empresa privada, entonces el Estado, en sus diversos niveles de gobierno, gestiona unos certificados, ¿no? Los certificados de inversión pública regional o local, si fuese un gobierno descentralizado, o si es el gobierno, una entidad del gobierno central, sería el CIPGEN o certificado de inversión pública de gobierno nacional, con cargo a los impuestos de tercera categoría de la empresa privada que financia o promueve estos proyectos. Bien, lo que se ha mencionado, de repente podemos mencionarlo en el siguiente gráfico, es decir, la empresa privada y el Estado acuerdan mediante un convenio ejecutar o financiar y ejecutar un proyecto determinado, ¿no? Entonces la empresa financia y ejecuta el proyecto, en este PIB, que tiene que estar registrado, como dijimos, en el INVIERTP. La ejecución de ese proyecto trae beneficios sociales. La entidad gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas la emisión de los CIPRELES. Entonces, el CIPREL o CIPGEN que habíamos mencionado anteriormente, por el monto de la inversión realmente realizada y en cuyo caso la entidad que ha promovido este proyecto ha realizado la supervisión respectiva y bueno, posteriormente la entidad pública empieza a gestionar o se empieza a descontar de los montos de los montos que va recibiendo en los años subsiguientes la amortización de esa inversión que ha realizado, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio genera el mecanismo de obras por impuestos? Entonces, en este caso, libera recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población, ¿no? Posibilita la ejecución de proyectos de alto impacto, ¿no? Con calidad y en el menor tiempo. Brinda una línea de crédito adicional para la ejecución solo de proyectos de inversión, ¿no? Bien, ¿por qué se dice que a la entidad pública se libera recursos? Porque la entidad pública puede ejecutar un proyecto sin comprometer inicialmente los recursos que viene recibiendo de repente para un año fiscal determinado, ¿no? Entonces recibe una inversión determinada y lo va pagando aproximadamente con el 30% de los recursos que vienen del año siguiente, ¿no? Y esto también, ¿por qué es beneficioso para la entidad pública? Por decir, ¿no? Si un proyecto determinado, que de repente cuesta unos 5 millones de soles, ¿no? La inversión, y la entidad pública solo cuenta con ingresos o transferencias del gobierno central, de repente a montos menores a 1 millón, entonces no podría ejecutar un proyecto de 5 millones, ¿no? Como es lógico. En este caso, este mecanismo permite ejecutar ese proyecto y en este caso la entidad pública iría pagando, vuelvo a repetir, la inversión, iría amortizando la inversión realizada en los años subsiguientes, ¿no? En función a la evaluación económica que se haga hay un informe financiero que de repente vamos a detallar un poquito más adelante, ¿no? Un informe financiero en el cual se hace un cronograma de desembolsos para la entidad pública. Para la empresa privada, principalmente el principal beneficio es que fortalece su imagen, ¿no? Fortalece su imagen frente a la sociedad, ¿no? Y sobre todo, si son de repente empresas extractivas o que tienen un ámbito de repente de intervención muy focalizado, permite fortalecer su imagen y de repente dirigir las inversiones de los impuestos que paga en la zona de influencia o en su zona de intervención, ¿no? Y eso es por eso lo que se menciona en el tercer bullet, cuando se menciona que se identifica el destino del pago de sus impuestos. Entonces, para la sociedad es un beneficio mayor porque de repente se incrementa la cobertura de algunas necesidades básicas o necesidades que tiene una población determinada mediante la dotación de infraestructura, ¿no? Y que brindan los servicios, ¿no? Para poder
mejorar su calidad de vida y, principalmente se reducen los riesgos de corrupción porque el mecanismo es de repente transparente en su gestionar y son tratos entre la entidad y la empresa privada de forma directa y también auditables, ¿no? Auditables en todo momento. Bien, ¿qué proyectos se financian? En el proyecto prácticamente son todos los proyectos que pueden ser inscritos, todos los proyectos de inversión que pueden ser inscritos en el sistema Inviértete, ¿no? Ahí se menciona algunos, ¿no? Vistas y veredas, mercados, centros educativos, agua y desagüe, seguridad ciudadana, carreteras, bueno, proyectos viales, proyectos de saneamiento, proyectos de salud, proyectos educativos, proyectos de defensa ribereñas, etcétera, ¿no? Proyectos de riego, energéticos. Bien, todos esos tipos de proyectos pueden ser financiados, en este caso, por el mecanismo de obra por impuestos. Ahora existen políticas de las empresas privadas que establecen qué líneas de intervención van a priorizar, ¿no? Usualmente la mayoría de las empresas privadas están priorizando los proyectos que cierren brechas en temas de salud, educación, vialidad y producción, especialmente proyectos de riego, ¿no? Riego de irrigación. Lo que no significa que se puedan financiar otro tipo de proyectos, ¿no? Como de repente ustedes indagan, revisan las páginas del Ministerio de Economía o de Proinversión, pueden constatar. Para mencionar también, en este caso, una obra pública tradicional tendría el siguiente flujo, ¿no? Es decir, la empresa privada realiza sus actividades, por la cual paga unos impuestos. Esos impuestos van al Tesoro Público, y el Tesoro Público, en función a las normas o mecanismos que tiene establecido, va distribuyendo, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Y luego de eso, estos niveles de gobierno realizan la inversión, ¿no? De esos proyectos que tienen en su propio esquema o han sido priorizados, seleccionados previamente. Con el mecanismo de obra por impuestos, directamente la empresa privada realiza el financiamiento, ¿no? El financiamiento es siempre la empresa privada, no sola, ¿no? Como mencioné anteriormente, sino asociada con el Estado en sus diversos niveles de gobierno. Entonces se ejecuta el proyecto, financia y ejecuta el proyecto y directamente entonces estaría canalizando sus impuestos en su zona de interés o en la zona que ha escogido para hacer sus intervenciones. Entonces, un poco redondando, ¿por qué una empresa hace obra por impuestos, ¿no? Entonces, hay un interés común de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, reduciendo las brechas de infraestructura básica. Las empresas financian proyectos prioritarios que atienden las necesidades y requerimientos de la población. También dinamiza la economía en la zona de influencia. Esto es un logro bastante importante y casi inmediato, puesto que genera mano de obra, ingresos por mano de obra no calificada y calificada, y también genera ingresos a los proveedores locales, ¿no? Los proveedores diversos, ¿no? Proveedores de servicios, proveedores de materiales, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que tiene también la empresa privada es que se logre un reconocimiento como una empresa socialmente responsable. Creo que todas las empresas privadas tienen establecido dentro de sus políticas ese componente, ¿no? Y bueno, la creación de un valor compartido. A continuación vamos a ver unas pequeñas estadísticas de cómo van las inversiones bajo este mecanismo a nivel Perú, ¿no? Indicarles también que esta información ha sido obtenida del portal de Proinversión, que es el ente descentralizado del gobierno central que promueve las inversiones, ¿no? En diversos aspectos. Uno de ellos es las inversiones bajo este mecanismo de obras por impuesto. Informar también que el ente rector de este mecanismo es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de la Promoción de la Inversión Privada, ¿no? Pública-privada, ¿no? La DGPPIP es una dirección general que está inscrita que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y es el ente rector en este mecanismo, el cual emite pronunciamientos y da solución a diversas consultas respecto a
a las diversas situaciones que se presenten bajo este mecanismo. Bien, como mencioné, la ley se promueve en el 2008, pero las inversiones empiezan en 2006. Las inversiones empiezan en el 2009, perdón, con 6 millones. Y ustedes ven el histograma de cómo se ha ido comportando las inversiones en año tras año, ¿no? Este año, el 2020, entonces al 5 de mayo, entonces se tenía ese monto, ¿no? De 49.74 millones comprometidos mediante convenios de inversión. Indudablemente, este monto no va a crecer de repente mucho más debido a la coyuntura que viene pasando el Estado peruano, nosotros como el país, frente a esta pandemia, pero bueno, están ahí las cifras que podemos ver. Bien, entonces, dentro del mecanismo de obra por impuestos son diversas empresas que vienen gestionando obra o vienen financiando proyectos bajo este mecanismo, ¿no? En el ranking, de repente entre los 10 primeros, vamos a decir así, se menciona el Banco de Crédito, que es el que ha realizado mayores inversiones, pero que prácticamente desde hace 2 años no viene realizando inversiones, ¿no? Debido a que de repente las entidades públicas aparentemente no estarían gestionando los cipreles correspondientes, ¿no? Entonces hay un retraso, una demora en la vía pública para reconocer o generar la retribución o la devolución de la inversión realizada a través de los certificados de inversión. Luego, en segundo lugar, está la compañía minera Antamina. Luego, Sorten, bueno, esta empresa, la Sorten Perú Copper Corporation, que tiene Cerro Verde en Arequipa principalmente, todas inversiones centralizadas en el sur del Perú. Optical Technologies, que es una empresa, bueno, que se ha posicionado bastante en el cuarto lugar, que viene gestionando trabajo de fibra óptica a nivel nacional, ¿no? Telefónica del Perú, Interbank, Bacos y Johnston también tiene sus inversiones a nivel Perú. La empresa minera Volcan, Cemento Pacasmayo, que es una de las primeras, ¿no? Pacasmayo con Bacus, que son las primeras que iniciaron las inversiones en el 2009, ¿no? Ferreiros, bueno, y otros, ¿no? El monto de la inversión total a la fecha son 4.918 millones de soles a la fecha, ¿no? Bueno, al mes de mayo, ¿no? Hace un mes aproximadamente. Claro, no se han generado mayores convenios, entonces por lo cual esta cifra no se habría movido a la fecha. Bien, en cuanto a regiones, donde se está invirtiendo el mecanismo, bueno, mediante el mecanismo de obras por impuestos, vemos que Ancash ocupa el primer lugar, ¿no? Con 867.3 millones, ¿no? Entonces, si vemos arriba, entonces hay una compañía, la que está en segundo lugar, la compañía minera Antamina, que es la que realiza las inversiones en su zona de influencia, ¿no? En su zona de influencia principalmente, ¿no? Y eso es lo que se refleja. Claro, en Ancash no solamente es la empresa minera Antamina la que realiza, ¿no? Hay diversas empresas, por ejemplo, en la costa, a nivel de la provincia del Santa, son las empresas extractivas del pescado, ¿no? O sea, las conserveras, las que vienen realizando inversiones también. Pero en fin, ese es el ranking, ¿no? O sea, Ancash figura en primer lugar, luego sigue Piura, Arequipa, Cusco, ¿no? Fíjense ustedes que la inversión de Ancash equivale a la inversión de prácticamente más de 10 regiones, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces es importante la intervención de la empresa privada en la ejecución de proyectos bajo este mecanismo. Ahora, ¿con qué entidades se van financiando estos proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver, con el Ministerio de Salud, encabeza el ranking. Indudablemente los proyectos de salud son de inversión considerable, principalmente porque se han firmado convenios para la ejecución de los proyectos del Hospital de Huari y el Hospital de Guarmey, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bueno, son proyectos de saneamiento a nivel de Ancash, de todo el departamento, en las zonas en las provincias de Huari, en la localidad de Huallanca también, de Huallanca, en Chavín de Huántar, en Guarmey también, ¿no? Se están realizando proyectos, están promoviendo proyectos. Con el gobierno regional de Ancash, es en tercer lugar, con el Ministerio de Educación, 105 millones, con la ejecución de 3 proyectos, ¿no? El Colegio Libertador San Martín de Recuay, el Colegio César Vallejo de Cátar y la institución educativa de La Rinconada en Pararí, ¿no? Son los 3 proyectos. Con San Marcos se tiene prácticamente 4 proyectos.
son la pavimentación Huaripampa, es con la municipalidad, ¿no?, de San Marcos, la pavimentación Huaripampa, luego hay una carretera Carash-Jupro, y con, bueno, el saneamiento de Carhuayoc. Hay otro proyecto más, que es el saneamiento San Marcos, que se está financiando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Bueno, están los proyectos. Con respecto al sector agrícola, en este caso, para los agrícolas, con el Minagri se tiene una inversión de 45.8 millones, principalmente en proyectos, en 3 proyectos que se han ejecutado ya hasta el año pasado, y en la promoción de nuevos proyectos, cuyo cuadro vamos a ver a continuación. Ese es el ranking de todas las entidades que han sido, bueno, que se han venido ejecutando, proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? El último proyecto que se ha firmado convenio en enero del presente año es con el Ministerio de la Producción, ¿no? El Produce, alrededor de 20.6 millones. Eso se va a financiar un proyecto, un desembarcadero pesquero artesanal en Guarmey, ¿no?, en Puerto Guarmey. Es el último proyecto que se tiene a la fecha. Con la Municipalidad de Independencia se ha ejecutado el Centro de Salud Palmira, ¿no? El Centro de Salud Palmira. Bien, entonces, bueno, esas son todas las entidades que vienen gestionando proyectos bajo este mecanismo, y vamos a pasar entonces con el sector agricultura. ¿Cómo vamos entonces? En total se ha identificado en la base de datos de proinversión que se tienen 12 proyectos priorizados, algunos ya ejecutados y otros en proceso, en el sector de riego, ¿no?, en el sector de agricultura. Y con la entidad pública respectiva, ¿no? Con el gobierno regional de Ancash, entonces se tiene el canal Tucuchiquén, es el monto de inversión, 19.10 millones de soles. Con Chavín se tiene un proyecto, se tiene 2 proyectos prácticamente, el canal Carguas Cancha y el canal Xongotanín, ¿no? Entonces, con el canal Carguas Cancha hay acciones pendientes que realizar para subsanar principalmente los acuerdos que se tengan con un distrito vecino, con Huántar, para gestionar su ejecución, ¿no? Ya está prácticamente, se están canalizando, lo cual estas coordinaciones se han venido frustrando debido al estado de emergencia, ¿no? Entonces, con el Ministerio de Agricultura, como ustedes ven, en la posición 3, 4 y 5, se tienen las inversiones principalmente en el Valle Fortaleza, ¿no? En el Valle Fortaleza, ¿no? En el distrito Guayapampa, en el distrito Pampa Chico y en el sector de Yumbe, ¿no?, que está en la parte alta de Chasquitambo. Luego, con el gobierno regional de Ancash también se ha ejecutado el proyecto Canal Ucupampa-Musgo, el canal Ucupampa-Musgo y el canal Tucuchiquén con el gobierno regional de Ancash. Entonces, ya son proyectos concluidos y estaban en proceso de recepción, ¿no?, y aprobación de la liquidación de obra. Ya son proyectos cerrados. El proyecto Xongotanín es un proyecto en ejecución con Chavín de Huántar, ahora suspendido por el estado de emergencia. El proyecto Tactas Chaná en el distrito de San Pedro de Chaná está por iniciar actividades. La empresa privada y el socio con el cual ha ido a este proceso vienen elaborando los planes de reinicio y el plan de vigilancia, ¿no?, para el COVID, ¿no?, según lo ha establecido el MINSA en las diversas resoluciones ministeriales, ¿no?, la última de las cuales es la resolución ministerial 239, que establece el procedimiento para el reinicio de las diversas actividades en función al programa o al plan que estableció el gobierno central para este tipo, bueno, para la ejecución el reinicio de la ejecución de los proyectos de inversión, ¿no? Bien, estos 3 proyectos están en gestión, están elaborando, revisando y aprobando los expedientes técnicos. En este caso es con el Ministerio de Agricultura, y ven que la inversión es considerable, ¿no? O sea, en total, en proyectos de riego, se está llevando algo de prácticamente 87 millones de soles en inversión, ¿no? Bueno, en este caso el Ministerio de Agricultura ha priorizado proyectos de riego en la provincia de Huari, y luego en la provincia de Recuay, igual en Recuay son 2, y en el distrito de Catac también, ¿no? O sea, principalmente Pararín, como ven ustedes ahí, en Pampa Chico,
etc. Bien, toda esta información es disponible, está disponible, ustedes pueden verificarla, pueden contrastarla, o de repente si tienen interés en algún otro sector, la inversión que se va realizando, pueden acceder a la página de Proinversión, en la cual pueden verificar esta información, ¿no? Cómo van las inversiones bajo este mecanismo. Bien, a continuación vamos a ver en qué consiste el proceso. En realidad hemos visto partes generales en un vistazo, un brochazo, de repente muy rápido, de cómo van las inversiones y el estado de los proyectos en nuestra zona, en la región ANCLE, ¿no?, que nos interesa. Bien, el mecanismo entonces comprende 4 fases, ¿no? 4 fases que están establecidas en la normatividad que se ha mencionado, ¿no? En el texto único ordenado de la ley, el texto único ordenado del reglamento. La primera fase es la priorización, en la cual se ve la selección por parte de la entidad, qué proyectos pueden ser canalizados bajo este mecanismo. Luego hay una fase de actos previos, es decir, antes de salir a la convocatoria del proceso, entonces se tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Elaborar las bases, hacer un informe previo ante la Contraloría, para salir al proceso de selección, ¿no?, que sería la fase 3, y la fase 4, que sería la ejecución propiamente del proyecto. Bien, vamos a de repente detallar un poco la primera fase, ¿no?, la fase de priorización. Entonces, en este caso, ¿qué aspectos, qué componentes se puede financiar, ¿no?, bajo este mecanismo, ¿no? Entonces, hay una opción opcional, es decir, puede haber una iniciativa privada para ejecutar un determinado proyecto. Entonces, este mecanismo podría financiar, eso es opcional, la elaboración o actualización de estudios de preinversión, ¿no? Asimismo, la elaboración de un expediente técnico, ¿no?, si fuese una iniciativa privada, ¿no? Indudablemente, el componente fuerte de las inversiones que realiza es la ejecución física del proyecto, es decir, en toda la estructura, la ejecución de la obra en sí, ¿no?, con todos sus componentes. Luego, la supervisión de la obra puede ser financiado por la empresa privada siempre y cuando la entidad así lo establezca, la entidad pública así lo establezca, ¿no? O en todo caso puede ser una supervisión también contratada directamente y financiada por la entidad pública, ¿no? En este caso hay que mencionar de que, si bien es cierto, puede ser financiada por la empresa privada, pero el proceso de selección y el control, el seguimiento a la supervisión lo realiza la entidad pública, ¿no? La empresa privada solo se encarga de hacer la relación, bueno, solo tendría relación con la supervisión en los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto, y la entidad pública comunica a la entidad privada para que pueda proceder con el pago, ¿no?, correspondiente según los desembolsos mensuales que autorice la entidad pública. Esa es la relación que hay. Entonces, no hay relación de dependencia de la supervisión con la empresa privada. Solamente habría entonces la relación establecida propia en el contrato, ¿no?, en el contrato de la empresa privada o de la empresa supervisora con la entidad. El mantenimiento también es un financiamiento opcional. Para comentarles que el mejoramiento de la carretera Cata, Cauy, San Marcos, Succha, comprende comprende también el mantenimiento, no solamente el mejoramiento, sino también el mantenimiento, ¿no? Y en algunos casos también es opcional, que establece la norma, la operación de proyectos de saneamiento, ¿no?, por un periodo determinado. Entonces, una vez que es priorizado, la entidad pública determina qué proyectos podrían ser financiados con este mecanismo. Luego, tiene que contrastar el financiamiento que ha determinado su estudio de preinversión con su límite CIPREL. El límite CIPREL anualmente es comunicado, es difundido o es establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de julio de cada año. A mediados del mes de julio de cada año emite un decreto, una resolución ministerial que establece los límites CIPREL según niveles de gobierno. Y este límite CIPREL
está asociado principalmente a los ingresos que tiene la entidad pública, ¿no? Por decir, un gobierno local, ¿no? Una municipalidad distrital, ¿cuál va a ser su límite CIPREL? Prácticamente va a ser, el límite CIPREL va a ser el monto que establece, que se ha determinado, que ha recibido hace 2 años antes, es decir, por canon, sobre canon, o todos los proyectos, o todos los desembolsos que ha recibido para ejecución de proyectos, de los 2 años anteriores, es decir, por decir, para el presente año sería, ¿no? El ingreso que ha recibido el 2018, el ingreso que ha recibido el 2019, más el ingreso que ha recibido el presente año, ¿no? Eso determinará su límite CIPREL. Y ahora, si es que ha suscrito convenios o ha ejecutado proyectos con... ha suscrito convenios para ejecución de proyectos bajo este mecanismo, entonces esos montos de esos proyectos que ha suscrito se descuentan de ese límite CIPREL, ¿no? Y eso es publicado, ¿no? Y eso es publicado por el Ministerio de Economía a mediados del mes de julio de cada año, ¿no? Entonces, una vez que es mencionar también que en este caso la entidad pública prioriza un proyecto. El proceso de priorización de un proyecto es con su nivel de gobierno que tiene establecido, por ser un gobierno local, entonces llevará a sesión de consejo la aprobación o la priorización de este proyecto, ¿no? Esa sesión de consejo tiene determinadas características, ¿no? Y eso lo establece no solamente el procedimiento interno o la ley de municipalidades que está establecido, sino lo establece tanto la Contraloría como el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hay unos formatos establecidos, había mencionado, ¿no?, que había unos documentos estandarizados al iniciar la sesión dentro de la base legal. Entonces hay un documento ya estandarizado para estas actas de sesión de consejo, en la cual se determina cómo ha sido priorizado este proyecto, ¿no? Si la votación ha sido unánime o si la votación ha sido por mayoría, ¿no? En este caso se debe identificar claramente que regidores, o si fuese gobierno local, o que consejeros, si ha sido gobierno regional, han votado a favor y en contra. Debe estar claramente establecido, ¿no? Quién dirigió debe estar establecido en quién dirigió la reunión o la sesión que priorizó el proyecto y quién hizo las funciones de secretario general. Son documentos claves, ¿no?, y estandarizados. Y luego, en ese proceso también se designa al comité especial, ¿no? El comité especial, que está compuesto por lo menos por 3 funcionarios de la entidad. En este caso, si no existe de repente el personal necesario o personal idóneo de repente dentro de la entidad pública, en este caso puede solicitar apoyo también a Proinversión, ¿no? También a Proinversión para que pueda llevar a cabo este proceso mediante un convenio adicional al que se suscribiría. Entonces, todas son las funciones que se ve en la presentación del comité especial, ¿no? Preparar las bases, gestionar la solicitud de informe previo, que lo vamos a ver a continuación. Luego en la fase 2, gestionar el informe previo y bueno, pues coordinar con la entidad de tal manera que pueda convocarse y llegue a buen puerto la gestión de estos proyectos. Bien. Entonces, en la fase 2 de datos previos hay 2 actividades principalmente, ¿no? Y la que marca todo es la solicitud de informe previo. La solicitud de informe previo se enmarca en la directiva 012-2016 de la Contraloría, ¿no? Esta directiva 012 fue aprobada con resolución de Contraloría 148, ¿no?, el 2016, ¿no? Entonces, esto fue aprobada el 14 de mayo, como se mencionó, del 2016, y establece todas las condiciones o requisitos, ¿no? Principalmente, entonces, ¿cuáles son los requisitos legales que debe cumplir el informe previo, ¿no? Entonces, como se había mencionado, es el acuerdo de consejo, y luego el proyecto de bases, ¿no? Y hoy un proyecto del convenio de inversión. En esta etapa, aún no se aprueban las bases. Es decir, primero se remite a la Contraloría para que emita su informe previo. La Contraloría tiene un plazo determinado, o sea, si es un solo proyecto, tiene hasta 10 días para responder, o al 5.º día podría solicitar información complementaria, ¿no? Y la entidad también tiene sus plazos
para adjuntar la información complementaria bueno, pues, y lograr, ¿no? Que la Contraloría General de la República emite el informe previo. Entonces, los requisitos legales, en el acuerdo de consejo, proyecto de bases, hay un informe legal que indique lo que es favorable al proyecto, a un documento que acredite la disponibilidad del terreno. No es todavía el saneamiento físico legal, sino de repente el compromiso de las partes para que los terrenos estén disponibles, y la resolución o acuerdo de consejo que designa el comité especial. Los requisitos técnicos que se deben adjuntar en el informe técnico es el estudio de preinversión o expediente técnico, si se va a salir con expediente técnico, y luego hay un informe técnico. Ese informe técnico usualmente es el informe que recomienda la viabilidad o la aprobación de la viabilidad del proyecto a nivel de preinversión, ¿no? Los requisitos financieros, entonces, son los estados financieros del último ejercicio fiscal. Hay un informe financiero favorable y un flujo de caja mensual proyectado, ¿no? Es lo que les había mencionado de repente anteriormente, ¿no? Como comentario a esta etapa, mencionarles de que en muchos casos, a veces los gobiernos locales tienen su propia estructura, ¿no? Tienen sus propios documentos, manejan sus propios documentos, y en algunos casos, de repente los acuerdos de consejo no han estado establecidos según lo que se establece en la norma, y es por eso que se han retrasado en algunos aspectos esto. En la fase 3 vemos el proceso de selección, como se mencionó. Entonces el comité especial tiene un flujograma, tiene una serie de compromisos para poder ejecutar este proyecto. Entonces lo que se recomienda es que en simultáneo el comité especial gestione la ejecución de estos proyectos, la ejecución de esta convocatoria, tanto de la empresa privada como de la entidad privada supervisora, ¿no? Así que va a ser financiado. Entonces, esto tiene un mecanismo, está claramente establecido en el reglamento, en el texto único ordenado del reglamento. Entonces, de repente, si puede ser motivo de poder ampliar esto, no hay ningún problema, podemos apoyar en esta gestión, ¿no? Entonces, una vez que se otorgada la buena pro, se firma el convenio, ¿no? Entonces, en la fase de ejecución, entonces, se tiene prácticamente 4 subfases, ¿no? 4 subfases que comprendería esta fase de ejecución, ¿no? Entonces, la buena PO si ha sido consentida, entonces perfecciona el convenio, ¿no? Se suscribe el convenio de inversión. Luego, se elabora el estudio definitivo, si es que no ha salido, y se procede con la ejecución física o la operación de mantenimiento, si es que se hubiese establecido eso en las bases, ¿no? Entonces, luego del estudio definitivo, indudablemente, si es que el proyecto ha sido convocado con un estudio de preinversión, con un perfil, entonces es probable que el monto varíe, ¿no? Con la ejecución del expediente técnico, estudio definitivo, o si es un proyecto vial con el plan de gestión vial, entonces indudablemente se tendrán que firmar las adendas correspondientes, ¿no? Las adendas correspondientes para acreditar o para de repente definir, ¿no? Los montos de inversión. Luego hay un proceso de recepción también. En este caso, mencionarles que para la ejecución de este tipo de proyectos no aplica la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Sino la ejecución de obras por impuestos tiene un procedimiento de ejecución particular, ¿no? O sea, es una situación propia, ¿no? del mecanismo. Es decir, inicialmente, cuando se inició la ejecución de estos proyectos, entonces inicialmente sí se establecía de que aplicaba supletoriamente la ley de contrataciones, ¿no? Las partes en las situaciones que no lo establecía el reglamento de la ley vigente, pero en este caso ya ha sido todo superado a la fecha, entonces no aplica la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Sino todo lo que establece el texto único ordenado del reglamento de la ley 29.230. Indudablemente aquí hay infinidad de casos, experiencia que podemos mencionar, las asociadas principalmente al trámite de valorizaciones, al trámite de ampliaciones de plazo, al trámite de lo que en obra por impuestos se llama mayores trabajos de obra, y que en la ley de contrataciones son conocidas como
adicionales y deductivos, ¿no? Entonces, en obra por impuesto se denomina mayores o menores trabajos de obra, ¿no? Cuando se hace una modificación de repente a las metas de algunos proyectos por diversas circunstancias, ¿no? Que deben ser sustentadas. Entonces, lo que sí está establecido es experiencias claras respecto a la aprobación de las ampliaciones de plazo, ¿no? Muchas veces, de repente, porque muchos funcionarios de las entidades públicas desconocen este mecanismo, entonces es que se llegan de repente a consentir solicitudes de ampliaciones de plazo sin el trámite adecuado, ¿no? Sin las evaluaciones adecuadas. La entidad pública tiene hasta un plazo determinado de 5 días de repente para emitir opinión al respecto, emitir el acto, y en caso que no se emita con respecto a ampliaciones de plazo, opinión sobre el informe de la entidad privada supervisora, entonces se da por consentida, ¿no? Experiencia de eso hay bastante. Hay experiencias también de la aprobación de los mayores y menores trabajos, los cuales de repente podría meritar. Esto indudablemente es un tema especial de repente para una próxima oportunidad, ¿no? En que se tenga esta opción. Pero lo que quería presentar en este momento, presentarse en este momento es una visión general del mecanismo, ¿no? Porque de repente muchos desconocemos esta ejecución y lo que estamos planteando una vista global de todo esto. Otro aspecto importante es también con respecto a las valorizaciones o diversos trámites que se van generando en los diversos niveles de gobierno. Indicarles claramente que el nivel de gobierno que más rápido responde y que cumple estrictamente los plazos son los gobiernos nacionales, ¿no? Es decir, el Minedu, el Minagri, el MINSA responden oportunamente a todos los requerimientos o trámites de la aprobación de valorizaciones. Es un ranking propio, ¿no? Que estoy comentando. Luego vienen los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos distritales principalmente son los que responden oportunamente. Y lamentablemente debo decir de que el que genera o demora más en sus gestiones es el gobierno regional. El gobierno regional, debido indudablemente a la sobrecarga de los funcionarios, de repente puede ser en parte también al desconocimiento de los procedimientos del mecanismo de obra por impuestos, y otro caso, ese desconocimiento se debe y eso se ha determinado en evaluaciones continuas que se vienen realizando, a la alta rotación de funcionarios. Es decir, la alta rotación de funcionarios no apoya o no, de repente, no contribuye a que este nivel de gobierno sea, de repente, eficiente en sus respuestas, ¿no? Y no solamente con obra por impuestos, ¿no? Sino de repente con todas las gestiones que estén involucradas en su actuar, ¿no? De este gobierno regional. Bien. Para iniciar el proyecto, para que se inicie el plazo del convenio que suscribe la empresa privada con la entidad pública, entonces indudablemente la entidad debe haber contratado o comunicado a la entidad privada supervisora, ¿no? Indudablemente la norma también establece de que no podría supervisar un inspector de obra, ¿no? No puede ser. Necesariamente tendrían que empezar con una entidad privada supervisora. Si en el trayecto pasara algo y se cayera el contrato con la entidad privada supervisora, entonces ahí sí la norma permite que pueda intervenir un inspector de obra por un tiempo determinado, que pues son aproximadamente 60 días máximo, ¿no? En lo cual ya la entidad debería contratar a otra entidad privada supervisora. Para iniciar el proyecto tiene que ser el convenio, lógicamente, suscrito y y se haga entrega del terreno, ¿no? Se haga entrega del terreno, en ese caso la entidad debería comunicar la entrega de terreno tanto a la empresa privada como a la entidad privada supervisora, ¿no? Y luego que el expediente de obra esté aprobado por la entidad en este caso, ¿no? Bueno, las condiciones son básicas. Bien. Ahora, ¿cómo recupera la inversión la empresa privada? Había mencionado que
se emite con, mediante un certificado de inversión pública regional y local, ¿no? En este caso, si fuese un gobierno regional o un gobierno local, y sería un CIPGEN si fuese un gobierno nacional, ¿no? Certificado de inversión pública, gobierno nacional sería CIPGEN, ¿no? Entonces, en este caso es un documento, es un certificado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que se emite con las conformidades de obra, ¿no? O sus etapas, ¿no? Son certificados. Hay 3 certificados que se emiten, ¿no? Hay un certificado de calidad que emite la entidad previa supervisora, certificado de ejecución parcial de obra que lo emite el funcionario designado por la entidad, y si se ha contado con, de repente, para la aprobación de los expedientes, tendría que haber ya la resolución de aprobación del expediente, ¿no? Esos principalmente son esos certificados, ¿no? Y si el proyecto o por el financiamiento de este proyecto también incluye la supervisión, entonces el funcionario de la entidad privada, o de la entidad pública, el funcionario de la entidad pública debería emitir un certificado por los servicios de supervisión también, ¿no? Para que pueda recuperarse todos esos montos, se asumen los montos, también se incorporan en la solicitud de informe previo, de certificado de inversión pública, ¿no? Bien, entonces, en este caso, se gestiona, es decir, la entidad gestiona con todos esos documentos y una serie de requisitos, debe estar registrado en el CIAF, entonces tiene que tener indudablemente la disponibilidad presupuestaria correspondiente, registrados en el CIAF, se emiten los pantallazos y luego se remite al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro, de Presupuesto y Tesoro, emite entonces el certificado, ¿no? El certificado de inversión pública regional. Entonces, estos certificados tienen una vigencia de 10 años desde su fecha de emisión. Bueno, si es que de repente la entidad no tuvo capacidad suficiente para poder cancelar la totalidad de los IPRELES, entonces hay unos mecanismos que permiten recuperar la inversión posteriormente con cargo de repente a sus recursos propios, o en caso de demore, entonces tendrían un 2% de revaluación anual, ¿no? Es decir, por el saldo que no ha sido solucionado, ¿no? Estos certificados de inversión pública pueden ser negociables, ¿no? Pueden ser negociables. Usualmente se emiten como no negociables, ¿no? Indudablemente la modernidad también alcanza a estos certificados. Inicialmente se emitían certificados en físico, es decir, había como un cartoncito que se entregaba a la entidad, que la entidad pública, que el MEF entregaba a la entidad pública entregaba a la empresa privada. Ahora son documentos virtuales, ¿no? O sea, todos son certificados electrónicos. Pero para lo cual, en este caso también la empresa privada tendría que remitir también la factura correspondiente por el monto del certificado de inversión. Bien, eso es en términos generales. Yo creo que ya me pasé del tiempo límite para la exposición, para dejar a continuación de repente el rol de preguntas o consultas, si hubiese, ¿no? Aló. Bien, ingeniero Edgardo, sí, acá hay una inquietud. El ingeniero Nicolás Antequera dice, los gobiernos locales no utilizan esta modalidad porque tienen sus límites de financiamiento bajos. Yo quería que esto lo pueda responder usted, pero comparándolo con Cata. Cata creo que tiene menos de 2 millones de presupuesto y ha logrado hacer una obra de 20 millones. Claro. Bien, indudablemente para esto debería, siguen acuerdos, ¿no? O sea, hay sinergias, dice, entre las entidades. Comentarles que, por ejemplo, Cata creo que sí, ha ejecutado un proyecto, directamente Cata como gobierno local, ha ejecutado el proyecto de residuos sólidos de Cata, con una inversión aproximadamente de 1.700.000, que con eso cubrió prácticamente su límite CIPREL. Pero la obra que está ejecutando, que es el Colegio César Vallejo de Cata, se ha hecho en coordinación, bueno, de las gestiones, ¿no? Que ha habido el anterior alcalde, el señor José Maguiña, como la actual alcaldesa Olga, ¿no? Olga, han venido gestionando con el Minedu y a través, bueno, con la colaboración también de la empresa privada, han logrado financiamiento, ¿no? Han logrado canalizar la inversión
bueno, para que venga esa inversión a su distrito, ¿no? Indudablemente son más de 21, 20, casi 22 millones el colegio y 1.700.000 el proyecto de residuos sólidos de Cata. Claro, como lo he mencionado, en función al límite CIPREL que tenga cada entidad, entonces eso podrías de repente financiar, ¿no? Lo que sí podría comentarles, como comentó el ingeniero Antequera, es de que muchos, como complemento a lo que dice, ¿no?, el ingeniero Antequera, que muchos gobiernos locales desconocen, ¿no?, desconocen este mecanismo, ¿no?, y pueden tocar las puertas de las empresas privadas, ¿no?, para que puedan gestionar estos proyectos. Indudablemente las empresas privadas también tienen sus protocolos, tienen sus mecanismos de intervención o de financiamiento, como es de repente actuar directamente como había mencionado al principio, en algunas líneas, ¿no?, algunas líneas de inversión o en algunas zonas, ¿no?, que van asociadas principalmente por su ámbito de intervención. Bien, gracias, ingeniero. El ingeniero Juan Carlos García dice, ¿cómo hacer que las empresas o muchas más empresas se interesen por esta modalidad de proyectos? Porque estamos viendo que empresas muy grandes están interviniendo, pero ¿cómo hacer que la empresa privada participe aún más? Claro, ese es el rol que tiene, había mencionado dos entidades de gobierno, ¿no? La DGPPIP, que es la Dirección General de Promoción de la Inversión Público-Privada, y Proinversión. En este caso, Proinversión tiene en la oficina que tiene centralizada aquí en Huaraz, tiene un funcionario para que este ámbito promueve, ¿no?, las inversiones y la participación, y es el nexo entre los gobiernos, los diversos niveles de gobierno descentralizado con las empresas privadas. Lo que queda es hacer mayor difusión, ¿no? Precisamente estos espacios nos permiten hacer de repente la difusión, ¿no? Porque para mí, por experiencia propia, quería mencionar, es que este mecanismo da resultados importantes, ¿no? Bueno, tú, Lorgio, también eres testigo, ¿no?, de proyectos que se han ejecutado bajo este mecanismo y bueno, la disposición de la empresa privada para absolver o para asumir de repente algunas deficiencias o algunas situaciones que se van presentando durante la ejecución de la obra está ahí, ¿no?, sin que esto genere modificaciones de los montos de inversión, ¿no? Lo que quedaría es continuar haciendo la promoción de estos proyectos y principalmente hacer que acercar de repente la cartera de proyectos que tenga cada gobierno local a través de Proinversión, ¿no?, para poder buscar el financiamiento. Eso es lo que quedaría por hacer. Bien, eso es todo, estamos al límite del tiempo. Ingeniero Edgardo, agradecemos su participación y el aporte de su experiencia y sin duda esperamos tenerlo en un próximo evento. A todos los que nos distinguieron con su asistencia y atención, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por permitirme de repente expresar alguna experiencia. Indudablemente este campo es bastante amplio, como había mencionado, y lo que queda de repente, si desean contar con el apoyo para poder hacer temas más específicos respecto a estos procedimientos, estaríamos a la disposición del Consejo Departamental, especialmente el capítulo agrícola, para poder canalizar la inquietud que tengan algunos profesionales respecto a estos proyectos. Muchas gracias a ustedes por considerarme.